Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver este ejercicio de un trabajo práctico en el cual me dicen que se dispone de un circuito RLC con estos valores de resistencia, inductancia y capacidad. Dice que se le aplica una tensión senoidal de frecuencia variable y me piden determinar los valores de la frecuencia angular omega para los cuales la corriente, primero, A, adelanta 60 grados a la tensión, B, está en fase con la tensión y C, atrasa 60 grados a la tensión. Bien, para eso repasemos primero cómo eran las resistencias y las reactancias en un circuito RLC. Bien, comencemos. Recordemos nosotros, por ejemplo, cuando teníamos un determinado circuito, esto representaba, yo no voy a dibujar ninguna flechita ni nada por el estilo, para hacerlo rápido, esto representaba lo que era la resistencia, ¿bien? Y, por ejemplo, la reactancia inductiva, nosotros la podíamos dibujar así, ¿bien? Y se llamaba XL, era la componente imaginaria. Y la reactancia capacitiva también, pero es negativa. Bien, es decir, la dibujamos así. Bien, y la llamamos XC. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucede si en el circuito, por ejemplo, pesa más o hay más reactancia inductiva que capacitiva? A eso me refiero con que pese más la inductiva que la capacitiva. Por ejemplo, nosotros tenemos esto. Bien, este es la resistencia R, bien, y si tengo más reactancia inductiva que capacitiva, la componente imaginaria va a ser positiva, bien, yo la voy a llamar, a esa componente la voy a llamar X, bien, le voy a poner un nombrecito, o de nombre X, bien, y ¿qué es lo que sucede? A ver, digamos con este color, tenemos acá lo que se conoce como impedancia, la impedancia del sistema, bien, esta es la Z, la impedancia Z. Y este de acá es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente que lo llamamos ángulo phi. Bien, este era el angulito phi. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ahora yo tengo, por ejemplo, más reactancia capacitiva que inductiva? Si yo tengo más reactancia capacitiva que inductiva, la cosa es al revés. Esta de acá es R. Esta de acá va a ser R. Bien, este es R. Ahora, la X, que es la reactancia del sistema, que la resultante entre la reactancia inductiva y capacitiva es negativa ahora, ¿bien? Esa X la tenemos acá, ¿bien? Y finalmente la impedancia, si se acuerdan, la impedancia queda así, ¿bien? Queda ubicada de esta forma, y obviamente, como siempre, el ángulo phi, el angulito phi es este, el ángulo de desfasaje entre quién, entre la tensión y la corriente, ¿bien? Y, como último caso, ¿qué sucede si las dos reactancias son iguales? Obviamente son iguales en valor, pero en signo son contrarios, una es positiva, la otra negativa, entonces se cancelan. Entonces me va a quedar que el circuito va a ser, o mejor dicho, perdón, el triángulo va a ser de esta característica. Es decir, yo tengo R, yo tengo la R, y acá tengo, ¿qué cosa? La Z. La Z va a ser igual a la R. Bien, yo estoy dibujando una encima de la otra para que se las pueda distinguir nada más, pero estaría uno sobre la otra. Bien, entonces esta es la Z. En ese caso, el ángulo phi vale ¿cuánto? Vale 0 grados. El ángulo phi sería igual a 0 grados. Bueno, 0 grados. Bueno, ¿qué significa eso? Que el sistema o el circuito en este caso está en resonancia. Cuando la reactancia inductiva y capacitiva se igualan, o sea, son iguales, el circuito entra en resonancia. Bien, y la impedancia del sistema solamente es la resistencia. Bien, es decir, la parte real. Bueno, entonces, esta X, para cualquiera de los tres casos, la X se puede determinar simplemente como la suma de la reactancia inductiva y capacitiva. La suma de las reactancias inductiva y capacitiva. Bien, con tal el signo de la reactancia capacitiva ya está en la propia expresión, es decir, estaría acá adentro. Bueno, ahora, teniendo en cuenta eso, el ejercicio a mí me dice que yo determine el valor de la frecuencia angular para los cuales la corriente adelanta la tensión, está en fase con la tensión y atrasa con la tensión. Bueno, en ese caso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Primero necesitamos tener una referencia. Bueno, esa referencia va a ser, por ejemplo, la fase de la tensión. Yo a la tensión le voy a poner como referencia, es decir, como ángulo de fase, estos 0 grados. Bien, entonces, nosotros sabemos que el ángulo phi, es decir, este ángulo, este es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Es decir, que es la diferencia entre la fase de la tensión y la fase de ¿quién? De la corriente. Esto de acá. Bien.
Perfecto. Si yo estoy tomando como referencia a la tensión, es decir, que es su fase 0, para poder empezar a resolver este ejercicio, entonces eso significa que el ángulo phi, o sea, ese ángulo phi, va a valer menos phi i. ¿Bien? Bueno. Por ahora dejamos ahí. Ahora vengamos acá. Si observamos, acá tenemos el ángulo phi y acá también el ángulo phi. Bueno, para estos de acá, estamos observando que con qué función trigonométrica podemos relacionar al ángulo phi y a estos dos lados del triángulo, o estos dos de acá. Nosotros decimos entonces que la tangente, esa es la función trigonométrica, la tangente del ángulo phi es la parte imaginaria sobre la parte real, es decir, que la tangente de phi es x sobre r. Bien, tangente de phi, escribamos eso, tangente de phi. ¿Qué es la tangente de phi? Es x sobre r. Y nosotros dijimos que x era igual a ¿quién? A xl más la xc. Más la xc. Bien, ahora, xl, yo tengo todo armado acá para que se haga más fácil y más corto el video. xl era j omega l. La j, recuerden que indicaba que yo estaba en el eje imaginario, que era una componente imaginaria. Bien, y acá tengo xc que era menos j1 sobre omega c. En otras palabras, ¿quién es x? X va a ser igual a esto de acá, j omega l, más esto de acá. Más por menos, menos, queda acá directamente eso. Bien, entonces, nosotros eso lo podemos escribir de esta otra forma, miren. Como omega L, J omega L, menos 1 sobre omega C. Bien, eso de acá. Bueno, bien. Esta J, recuerden que me está dando a entender que todo esto es imaginario. Está en la componente imaginaria de ¿quién? De la impedancia. Entonces, la tangente de phi, que era x sobre r, yo lo puedo escribir como esto de acá, donde dice x, directamente pongo esto, sobre r. ¿Bien? Bueno, ahora, observemos una cosa. De acá hay que despejar el omega, esta frecuencia angular omega, para cumplir con cualquiera de estas tres condiciones. ¿Bien? Primero vamos a encontrar una ecuación general y después vamos a agarrar y vamos a ir reemplazando por valores. ¿Bien? Vamos a hacer las cosas paso por paso. Bien, entonces r por la tangente de phi, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto que está dividiendo lo estoy pasando multiplicando. Va a ser igual a ¿qué cosa? A esto de acá, a todo lo que está acá arriba. ¿Bien? Así. Ahora, observemos una cosa. Hagamos así. Esto implica que esto de acá, ¿cómo lo puedo seguir resolviendo? Miren, acá tengo omega L menos 1 sobre omega C. De acá puedo sacar como un denominador, porque es como que tengo una resta de fracciones, saco como un denominador, ¿qué cosa? El omega C. Entonces yo esto lo voy a escribir así. Omega C, es decir, omega C. Y acá arriba, ¿qué voy a hacer? Acá como que hay un 1 abajo. Entonces, omega C dividido 1 es omega C. Omega C por omega L me queda omega cuadrado, LC. LC. Menos omega C dividido omega C es de 1. 1 por 1, 1. Bien, me queda esta cosa de acá. ¿Qué más? ¿Cómo podemos seguir trabajando esta ecuación que tenemos acá? Bueno, dijimos que hay que despejar omega, entonces hagamos una cosa. Este omega C que está acá dividiendo lo puedo pasar multiplicando para acá. Entonces eso me queda omega RC por la tangente de phi, va a ser igual a ¿qué cosa? A esto que está acá. Perdón, a esto que está acá, sin querer seleccione de más. A esta cosita de acá. ¿Bien? Perfecto. Bien. ¿Y cómo podemos seguir trabajando esta ecuación de acá? Miren. Esto implica que esto de acá, este omega RC por la tangente de phi, lo puedo pasar restando para el otro lado. Entonces yo esto lo voy a escribir así tal cual como está. Esto lo paso restando y finalmente queda todo igual a 0. Es decir, al pasar todo esto para allá, acá me queda 0 ya. Cuando paso todo esto para allá, para la derecha. Bien, entonces esta es la ecuación que yo tengo. Bueno, ahora esto lo podemos escribir más bonito. Miren, ¿qué pasa si yo a cada uno de estos, a esto, a esto, a esto y a esto lo divido por LC? Me va a quedar por un lado omega cuadrado. Eso lo voy a escribir acá. Omega cuadrado. Bien. Menos. Hagamos una cosa. Yo lo voy a hacer paso por paso así lo puedan ver. Me queda esto de acá dividido LC. Menos esto de acá que es el 1 dividido LC. 1 dividido LC. Igual, ¿a quién? A 0 dividido LC. 0 dividido LC es 0.
Bien, LC es el valor de la inductancia por el valor de la capacidad. Bien, eso ya lo sabemos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos dejar más bonita esta ecuación? Miren, este C con este C se van a simplificar. Bien, entonces esto lo podemos escribir de esta otra forma. Así. Así. Y así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? ¿Qué es lo que observamos? Que tenemos una ecuación cuadrática. Bien, una ecuación cuadrática, ¿ve? Porque acá tengo el omega al cuadrado, acá está el omega solito, y acá está el término independiente. Bueno, todo eso igualado a 0. Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. Dos soluciones, una omega 1 y una omega 2, lo llamemos. Bien. Omega 1 sería una solución, omega 2 sería la otra solución. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, miren, matemáticamente son dos soluciones, pero físicamente va a haber una sola. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque uno de los valores de omega me va a dar positivo y el otro me va a dar negativo. Bien, entonces quiere decir que yo tengo una frecuencia angular positiva y una frecuencia angular negativa. La frecuencia angular nunca puede ser negativa. O sea, físicamente es imposible tener una frecuencia negativa. Bien, entonces vamos a tomar solamente la solución positiva. Si bien matemáticamente esta ecuación tiene dos soluciones, pero físicamente tiene una. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, una ecuación de este tipo. A por omega cuadrado más B por omega más C igual a 0. Bien, entonces, de acá, de esto de acá, ¿cuánto vale A? A vale 1. A es lo que acompaña al omega. Bien, A vale 1. ¿Cuánto vale B? Bueno, B vale todo lo que está acompañando al omega acá. Entonces B vale menos ¿qué? Menos, nos ubiquemos acá, menos esto de acá, R, tangente de phi, sobre L. Bien. Y la C, ¿qué vale C? El término independiente, esto de acá. ¿Vale? Esto de acá. Bueno, tenemos esas tres cosas. Perfecto. Entonces, para nosotros, si nosotros observamos bien, a nosotros en el enunciado nos dicen cuánto valen R, L y C. Entonces el término independiente ya tiene un valor fijo. Fíjense, el término independiente vale menos 1 sobre LC. Entonces eso va a valer menos 1 dividido el producto de L por C. Pero L vale 100 milihenrios y C vale 60 microfaradios. Entonces, 100 milihenrios en henrios serían 0.1 henrio. Por 60 microfaradios sería 60 por 10 elevado a la menos 6. Elevado a la menos 6. Bien, entonces, ¿eso cómo lo podemos escribir? Miren, observen que esto es simple. Esto podemos hacer así. Esto me va a quedar 1 dividido 0,1 por 60. Es lo mismo que decir 60 dividido 10. Me queda 6 por 10 a la menos 6. 10 elevado a la menos 6. Bien. Esto es lo mismo. Que decir qué cosa. Menos. Miren, acá dice 1 dividido 6 por 10 a la menos 6. Bien, 1 sobre 10 a la menos 6 es 10 a la 6. Acá hay que saber notación científica, si no, estamos mal. Bien. Entonces me queda 10 a la 6 dividido 6. O sea, 1.000.000 dividido 6. O sea, menos 1.000.000 dividido 6. Bien. Eso es lo que vale C. Ahora, ¿qué es lo que va a valer B? Bueno, el que está variando acá es B. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto valga el ángulo phi. Bien, yo lo voy haciendo por paso a esto. Miren, R valía 10 ohms. L valía 0.1 henry. Y acá me queda tangente del ángulo phi. Bien. En otras palabras, tengo 10 dividido 0,1 es 100. Con este menos me queda menos 100. Menos 100 veces, ¿qué cosa? La tangente de phi. La tangente del angulito phi. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora sí lo que tenemos que hacer es fijar esto. Comenzar a reemplazar por todo esto. Vamos por la parte A. Nos dicen que la corriente adelanta 60 grados a la tensión. La corriente adelanta 60 grados a la tensión. Entonces, para la parte A, tengo que escribir con guión bajo porque no me deja escribir espacios. Para la parte A, venimos acá y tenemos que si me dicen el ángulo phi adelanta 60 grados a la tensión, como la fase de la tensión es 0, la fase de la corriente es 60, entonces el ángulo phi vale menos, ¿cuánto? Menos 60 grados. Bien, recordemos, hagamos esto para que se entienda un poquito mejor.
la fase de la corriente es 60 grados. Pero nosotros al comienzo dijimos que la fase de la tensión la tomamos como referencia como 0 grados. Bien. Entonces, el ángulo phi va a ser 0 menos 60, es decir, menos 60. Bien. Esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo que lo único que varía es el término B. El único que varía es el término B. Entonces, ¿cuánto va a valer B? Vale menos, ¿qué cosa? La tangente de menos 60 grados. Menos la tangente de menos 60 grados. Bueno, ¿eso cuánto vale? Miren. Hagamos una cosa. Yo acá tengo calculadora. Yo voy a escribir tangente de menos 60 grados. Me da menos raíz de 3. ¿Bien? Menos raíz de 3. Es decir, que todo esto de acá, vale menos raíz de 3. Es decir, que esto me va a dar menos 100 por... Menos 100 por... ¿Qué cosa? Yo lo voy a escribir paso a paso, así se trate de entender un poquito más esto. Menos 100 por menos raíz de 3. Entonces, fíjense, menos por menos más. 100 por raíz de 3, 100 raíz de 3. Entonces, 100 por la raíz de 3. Eso es lo que vale el término B. Bueno, ¿qué queda ahora? Nosotros teníamos esta ecuación. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a venir. Esta era la ecuación general. Y la voy a copiar y pegar acá. Bueno, dijimos que A valía 1. Entonces, A vale 1. Listo, ya está. B, ¿cuánto vale? 100 raíz de 3. B vale 100 raíz de 3. Entonces, esto de acá lo voy a poner acá. Y C, ¿cuánto vale C? C vale esto de acá. C vale esto de acá. Es decir que esa es la ecuación. Acá voy a poner un por para que se entienda que es 100 raíz de 3 por omega. Bien. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, yo ya me adelanté. Dejé todo armadito. Cuando yo tengo una ecuación cuadrática, la forma de solucionar esto es mediante esta expresión. Que dice omega 1, 2. Quiere decir omega 1, omega 2 son las dos soluciones. Es igual. A menos b más menos, bueno, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por c sobre 2a. Bien. Entonces, a mí me interesa solamente conocer omega 1. Porque uno de los omega es positivo y el otro es negativo. Entonces, a mí me va a quedar algo así. Yo voy a hacer esto. Omega 1 nada más. Entonces, el omega 1 va a ser para el más. Y el omega 2 sería para el menos. Pero pues, si yo pongo un menos acá, me va a dar todo negativo. Entonces, no tiene sentido. Físicamente es imposible eso. Bien. Dijimos que matemáticamente vale, pero físicamente no. Bueno, entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Yo directamente lo que voy a hacer va a ser reemplazar todo esto en la calculadora. Lo voy a hacer de una. Con tal, usted lo único que tiene que hacer es usar la calculadora. Nada más. Entonces yo voy a hacer esto. Bien. Voy a escribir menos b. ¿Cuánto valía b? 100 raíz de 3. Entonces escribo menos 100 por la raíz de quién? De 3. Bien. Dice más raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de quién? De b al cuadrado. ¿Y quién es b? 100 raíz de 3. 100 raíz de 3 al cuadrado. Dice menos 4 por A, pero A valía 1, dijimos, por C, y C vale esto de acá, menos 10 a la 6 dividido 6, ¿bien? Bueno, entonces 4 por, entonces hagamos así, entre paréntesis, o hagamos así, a ver, perdón, acá, para que se entienda un poquito, 4 por, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Ahí, me deja ahí abajo, bueno, menos 4 por 10 a la 6 dividido 6, entonces pongo 6 acá, y el 10 a la 6 lo voy a escribir acá. 10 elevado a la 6. Bueno, pero como acá yo tenía este menos y acá tengo este otro menos, acá me va a quedar un más. Bien, así que antes de hacer macana, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a borrar y poner más. Bien, eso dividido ¿cuánto? 2a. A vale 1, 2 por 1, 2. Bien, entonces eso me está dando un total de... A ver, perdón, acá me olvidé cerrar paréntesis. Acá, no, me olvidé poner esto, perdón. Ahí está, 330.73. 330.73, ¿qué cosa? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Bien, esa es la frecuencia omega 1. Bien, yo por la duda, ¿qué es lo que voy haciendo? ¿Cuánto vale la frecuencia lineal esta, la F1? Bien, es decir, la F1 va a valer ¿qué cosa? El omega 1, este omega 1 de acá, dividido 2pi. 2pi. Bien. Bueno. Ahora, ese omega 1 dividido 2pi sería este número de acá. Todo este número. Esto. Yo lo voy a dividir. ¿Por cuánto? Por 2pi.
52.637, casi 52.64. 52.637 Hz. Bien, entonces ya tengo la primera solución. La primera solución es esto de acá. A ver, hagamos así. Esto de acá, lo voy a poner con rojo. Y esto de acá. En realidad a mí me pedían el omega. Bien, ahí está. Esa es la primera solución. La segunda es para la parte B. Para la parte B me dicen que la corriente está en fase con la tensión. Si la corriente está en fase con la tensión, eso significa, hagamos una cosa, vengamos acá, copiemos esto y peguemos y reemplacemos, modifiquemos, mejor dicho, por todo lo que tenemos que hacer. Que la corriente tiene una fase 0 grados. Bien, si la corriente tiene que estar en fase con la tensión, y ya dijimos nosotros, ya dijimos al comienzo, que la fase de la tensión la tomamos como referencia de 0 grados, entonces quiere decir que la corriente también tiene que tener una referencia, una fase de 0 grados. Eso quiere decir que tengo esto de acá, que el ángulo phi vale 0 grados. Entonces me queda la tangente de 0. La tangente de 0 es 0. Entonces todo este término dice menos 100 por la tangente de 0. La tangente de 0 es 0. Es decir, menos 100 por la tangente de 0. Todo esto vale 0. Bien, entonces se anula el término lineal en esta ecuación y me queda esto. Bien, es decir, que el circuito está en resonancia acá. Corriente y tensión están en fase. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Bueno, este omega cuadrado va a ser igual a ¿qué cosa? Miren, esto que dice menos 10 a la 6 sobre 6, yo lo paso sumando para el otro lado. Bien, así, chao signo. Bien, ahora, miren, este cuadrado yo lo voy a pasar como una raíz. Entonces eso me queda, ¿qué cosa? Que omega vale la raíz de quién? De esto que está acá. Bien, buenísimo. Eso es igual a ¿cuánto? Entonces tengo que hacer raíz de 10 a la 6 sobre 6. Raíz de ¿qué? De 10 elevado a la 6 sobre 6. Bien, eso me da 408.24, 408.25. Es decir, me da 408.25, ¿qué cosa? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Bien, perfecto. Eso implica ¿qué cosa? Que la frecuencia F va a ser, recuerden que ¿qué era F? Omega sobre 2pi. Omega sobre 2pi. Entonces, omega dividido 2pi. Bien, ¿eso cuánto me va a dar? Este número que tengo acá lo voy a dividir, es decir, este de acá, lo voy a dividir por 2pi. Bien, así de simple, 2pi. Me queda 64.974. 64.974. 64.974 ¿qué? Hertz. Bien, esa es la otra solución. Bien, la otra solución. Es decir, pongámoslo con verde, esto ya que estamos. Rojo, verde. Esto también con verde. Esa es la solución del punto B. Bien. Y ahora, ¿qué me piden? ¿Qué me piden ahora? La parte C. La parte C, básicamente, me están pidiendo que ahora la corriente atrase a la tensión. Que atrase 60 grados a la tensión. ¿Ve? Cuando la corriente atrasa 60 grados a la tensión, ¿cuánto vale el omega? Bien. Yo estoy sacando cuánto vale el omega y cuánto vale la F también. Porque esto lo vamos a simular después. Todo hay que simular. Bueno, entonces, si la corriente tiene que atrasar 60 grados a la tensión, si la fase de la tensión, recordemos que la habíamos tomado como referencia, la fase de la tensión era 0 grados, ahora la fase de la corriente tiene que valer menos 60 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto de acá, copiamos, a ver, hagamos una cosa, vengamos acá. Esto de acá, así, perdón, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Bien, ahora, como la corriente tiene que atrasar 60 grados la tensión y la fase de la tensión es 0 grados, la de la corriente tiene que ser de menos 60. Entonces acá me queda esto así, acá me queda esto así, acá me queda esto así, y acá me queda esto así. Bien, la tangente de 60 es raíz de 3 directamente. Además, si dudan de eso, lo hacemos. La tangente de 60 es raíz de 3. Bien, perfecto. Ahora, miren, este signo cambia ahora. Bien, porque antes yo tenía más acá, me quedaba más acá. Tengo menos, me queda menos. Bien, me quedó esto así. Si reemplazamos A, B y C en la ecuación esta. Bueno, entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿O cuánto me da la solución ahora? Bueno, hay que hacer lo mismo. Bien, nos queda siempre con la solución positiva. Bueno, ahora
Vengamos acá y hagamos lo siguiente. De esta ecuación, que es la que estamos trabajando nosotros, vamos a venir, y antes yo tenía 100 raíz de 3, ahora tengo menos 100 raíz de 3, ¿bien? Y antes tenía menos 100 raíz de 3, es decir, menos b sería este menos, con este menos me va a quedar más, es decir, este menos, que es lo mismo que este, menos b, y si b vale menos 100 raíz de 3, me queda menos 100 raíz de 3, es decir, este menos vuela. Este menos vuela, ¿bien? Entonces, tengo 503.94, casi 503.935. 503.935, ¿qué cosa? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Bien, esa es, ¿qué cosa? La frecuencia omega 1. Ahora, la frecuencia angular. La frecuencia lineal, F1 para el punto C estoy hablando, ¿no? Va a ser omega 1 sobre 2pi, es decir, va a ser ¿qué cosa? Va a ser este número dividido, de nuevo, 2pi. 2pi. Bien, 80.203, 80.204, 80.204, pongamos. 80, donde estamos, 80.204, ¿qué cosa? Hertz. Bien, entonces, esa es la frecuencia F. Entonces la ponemos con azulcito. Y lo mismo acá. Bien, hacemos lo mismo acá, con azul. Entonces, ya con esto ya encontramos las tres soluciones. Bien, la A, que tiene que ser la frecuencia de 330.73 radianes sobre segundo, que es lo mismo que tener una frecuencia F de 52.637 Hz. El B, que es 408.25 radianes sobre segundo, que es lo mismo tener 64.974 Hz. Y el C, que es esto de acá. Bien, ahora, ¿cómo podemos simular esto? Bueno, yo lo que hice fue armar el circuito en multisim. Bien, puse un generador de tensión alterna, no me interesa el valor de la tensión, ni me interesa, ¿qué cosa? La frecuencia esta, ya van a ver por qué no me interesa. La fase sí, la tomo como referencia, son esos 0 grados. Bien, como la fase era esa referencia, 0 grados. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a usar un instrumento que ustedes no conocen, pero que me va a servir para lo que yo quiero hacer, que se llama bode plotter. Bode plotter. Bien, ¿qué hace este instrumento? Bueno, este instrumento yo lo voy a conectar de esta forma. Acá se conecta donde dice in, va la entrada. La entrada va a ser ¿qué cosa? Mi generador de tensión alterna. Y donde dice out, yo lo voy a conectar directamente a los extremos del resistor. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Miren, esto lo que hace, básicamente, es mostrar lo que es la respuesta amplitud, frecuencia y fase frecuencia. Fíjense que en este eje, que ya me va a mostrar en la gráfica, me va a mostrar una serie de ejes. En el horizontal tengo frecuencia y en el vertical puedo tener lo que es la magnitud. ¿Qué es magnitud? La relación entre la tensión, en este caso, de salida, que es la del resistor, y la tensión de entrada, que es la del generador. Y acá dice fase. A mí me interesa esta de acá, que es la relación de fase entre la tensión en el resistor y la tensión del generador. Y ustedes me dirán, pero si el problema me habla de la corriente, no de la tensión. Bueno, miren, yo tomé como referencia, ¿qué cosa? Tenía como referencia que la fase en la tensión era 0 grados, ¿bien? Y acá tomé como salida la tensión en el resistor, ¿bien? Es decir, que yo ahora, cuando esto me grafique la fase, me va a graficar la fase de la tensión, de la relación de fase entre la tensión en el resistor y la tensión en ¿quién? En el generador. Pero como la fase de la tensión en el generador es 0 grados, básicamente lo que me va a mostrar acá es la fase de la tensión en el resistor. Ajá, pero ¿cómo son la tensión y la corriente en el resistor? Están en fase. Entonces, la gráfica de fase que yo voy a visualizar acá cuando simule el circuito va a ser la gráfica de la fase de la corriente en el resistor, es decir, de la corriente en el sistema. ¿Por qué? Porque la corriente en el resistor es la misma que hay en la bobina y es la misma que hay en el capacitor, porque los tres componentes están en serie. Y cuando tres elementos, bueno, dos o más elementos, digamos, están en serie, ¿qué? La corriente es la misma. Bien, entonces, acá en un momento se va a graficar ¿qué cosa? La fase de la corriente, la fase de la corriente. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá yo esto no quiero milihertz y no quiero gigahertz porque es muy chico y muy grande a la vez. Muy chico mili y es muy grande giga. Vamos a tomar a partir de los 10 Hz y como los valores estos llegan hasta 80 Hz, yo puedo tomar 100, puedo tomar, qué sé yo, 200, 300, puedo tomar por ejemplo 500 acá. Quiere decir que yo quiero que me muestre desde los 10 Hz, acá era 10, desde los 10 Hz hasta los 500 Hz. Bien, bueno, yo voy a simular esto. Bien, acá me está diciendo cómo va variando la fase. Bien, acá estoy en los 10 Hz, que es donde comenzó todo. Bien, que es donde comenzó. Y acá me dice que para los 10 Hz tengo una fase de 87.789 degree, o sea, grados hexagesimales, sí. Bien, entonces, quiere decir que tengo 87.789 grados hexagesimales. Bueno, paremos la simulación.
Yo lo que quería saber era, en el enunciado me dicen cuando la corriente adelanta 60 grados a la tensión, es decir, cuando el ángulo phi de la corriente vale 60. Para un ángulo phi de 60 grados, a nosotros nos había dado, cuando el phi de la corriente vale 60 grados, la frecuencia nos dio, la frecuencia F, por eso calculé la frecuencia F, nos dio 52.637 Hz. Bien, 52, algo. Bueno, veamos eso acá. Yo lo que quiero, a ver, yo voy a mover este cursor, voy a venir acá en Set Value y quiero ir a 60, a ver si me lo muestra, .00. Bien, acá estoy en 60. Para 60 grados tengo 52.628 y a nosotros nos dio 52.637. Estamos bien. Casi 52.64 y acá casi 52.63. Bien, son pequeñas diferencias en decimales. Estamos bien. Ahora, yo quiero ver cuándo la fase es 0 grados. Entonces, pongamos acá 0. Acá estoy en 0. Dice menos 0, pero es 0. En 64.98 Hz. 64.98 Hz. ¿A nosotros cuánto nos dio? El verde. 64.974. Casi 64.98. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. O sea, vamos bien. Entonces, me queda el final. Es para cuando atrasa la corriente respecto a la tensión 60 grados. Menos 60.00. Bien, vengo acá. Y me queda para menos 60 grados. ¿Qué frecuencia era? 80.245 Hz. 80.245. ¿Cuánto nos dio a nosotros el azul? 80.204. Bien. Dentro de todo está bien. Bien. Tenemos, qué sé yo, décimas, centésimas de Hz. No es nada eso. Eso no es nada. Bien, es algo tolerable. Bien. Entonces, de esta forma, con este instrumento, yo pude verificar rápidamente las respuestas, los cálculos que yo hice acá hace un momento. Bien, todos estos calculitos de acá yo lo pude verificar acá simulando el circuito y comprobando mediante este instrumento que se llama Bode Plotter, que lo que hace es básicamente graficar lo que se conoce como diagramas de Bode. Bien, bueno, esta es un ejemplo, una forma de resolver este ejercicio. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video y que lo hayan entendido, por supuesto, eso es lo importante, es que hayan entendido algo por lo menos, y hasta luego.